Hola futuros politécnicos, gracias por estar en un nuevo video de este canal y vamos a continuar con la solución de la guía. Estamos en el ejercicio 31. Para el ejercicio 31 nos dice que es un triángulo rectángulo isósceles inscrito dentro de una circunferencia. Lo que nos pide ayer es el radio de la circunferencia. Nos da los siguientes datos. Nos dice que es un triángulo rectángulo isósceles. Y es un triángulo rectángulo isósceles es que este es un ángulo recto y que esta longitud mide exactamente lo mismo que esta longitud. Por lo tanto, también nosotros sabríamos que este ángulo es de 45 grados y también este ángulo es de 45 grados. Y esta longitud pasa precisamente por su centro, pasa por aquí, por el centro. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar sería la hipotenusa, y allá de la hipotenusa podemos determinar el radio, ya que sería la mitad. Entonces, no está tan difícil, haríamos esto. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa, le voy a llamar C. Toda esta longitud es C, así completa. Entonces, sería 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Este es cuadrado. 2 igual a C cuadrada. Por lo tanto, C es igual a la raíz de 2. Quiere decir que toda esta longitud valdría 2. Por lo tanto, el radio es igual a C entre 2, es decir, la raíz de 2 entre 2. Y la respuesta correcta es el inciso C. Para el ejercicio 32, lo que nos solicita es el ángulo alfa, que en este caso es el que está es el ángulo central de la circunferencia, y tenemos un ángulo externo, un ángulo exterior. Entonces, hay una fórmula para calcular el ángulo exterior, y el cual es, primero tenemos que identificar lo siguiente. Tenemos una circunferencia. De esta circunferencia tenemos el ángulo central, que es este, y aquí es A y aquí es B. Entonces, si hay un ángulo aquí afuera donde corta hacia la circunferencia en dos puntos, donde estos son secantes, yo puedo llamarles a este C y D. Entonces, aquí hay un ángulo que se forma y lo que podemos decir es lo siguiente. El ángulo formado de A a B es igual al 1/2 del ángulo formado, este es el ángulo central, lo voy a llamar yo alfa, sería alfa menos el ángulo formado entre C y D. En este caso, sería C y D. Entonces, esa sería la fórmula para poder calcular el ángulo. En este caso el ángulo central. Nosotros no sabemos la longitud de este ángulo. Nosotros conocemos este, más no conocemos este. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la misma fórmula. ¿Cuánto vale el ángulo AB? Ya lo tenemos. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? No lo conocemos. El ángulo CD, sí lo tenemos. Pero aquí nada más tengo que hacer un cambio, ¿no? Aquí me dan el ángulo AB. El ángulo AB aquí sería el ángulo CD. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Sería el ángulo AB es este, dado que este aquí es al revés. Aquí es CD. Y aquí lo que haríamos sería el ángulo CD es igual a 1/2 de alfa menos el ángulo AB para esta figura. Dado que así siempre se calcula el ángulo exterior de una circunferencia. Entonces, aquí ya lo conocemos. Sabemos que el ángulo CD es este que va desde aquí hasta acá, que va hasta acá. Entonces este es de 30 grados. Esto es igual a 1/2 de alfa, que es el que no conocemos, menos el ángulo AB, el cual nos dicen que es de 100 grados. Entonces, esto sería igual. Si este está dividiendo, pasa multiplicando y quedaría así. 30 por 2 es 60 grados. Y 60 grados es igual a alfa menos 100 grados. Si este está restando, pasaría sumando y entonces quedaría alfa es igual a 100 más 60, 160 grados. Y la respuesta correcta es el inciso B. Para el ejercicio 33 nos piden hallar el valor del ángulo delta. El ángulo delta es un ángulo inscrito, entonces nos dan de dato el valor del ángulo alfa, y esto pues ya lo habíamos dicho, es al ser un ángulo inscrito. En este caso la fórmula que resolvería este problema sería delta es igual a 1/2 de alfa, a 1/2 del ángulo central. Entonces delta es igual a la mitad de 110 grados y delta entonces es igual a 55 grados. La respuesta correcta es el inciso B. Para el ejercicio 34 nos pide conocer los cuadrantes donde la función trigonométrica coseno del ángulo θ es positiva. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues nada más es recordar un poquito cómo son las funciones trigonométricas de los ángulos. Si tenemos por aquí, por ejemplo, un ángulo, aquí es alfa, yo sé que esta es su longitud horizontal, esta es su longitud vertical, y yo puedo decir que esta es X y esta es Y. Entonces, si quiero calcular el seno de alfa,
Esto es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. Si está inscrito dentro de una circunferencia unitaria, entonces su radio vale 1. Entonces sería el valor de y entre 1. Si despejo y, entonces y es igual al seno de alfa. Y en el caso de x es la misma analogía. Coseno de alfa es igual a x entre 1. Es decir, x vale el coseno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la función seno está asociada al valor que tiene y la función coseno está asociada al valor que tiene x. En este cuadrante el eje x es positivo y el eje y también es positivo. Entonces, en el primer cuadrante, así le vamos a poner, primer cuadrante o cuadrante 1, decimos que coseno de θ en este caso, ahorita estamos hablando en el ejercicio de θ, es positivo y el seno de θ también es positivo. Para el caso del segundo cuadrante, si nosotros tenemos la circunferencia de este lado, obviamente la circunferencia está así, ahora el triángulo está de este lado, aquí tenemos el ángulo θ, aquí tenemos una proyección, y esta longitud ahora es hacia acá, es negativa, es decir, el coseno de x en este ángulo, en estos ángulos, sería negativa, pero el seno de este ángulo sería positiva, ya que está apuntando hacia arriba. Entonces, aquí, seno de θ es positiva y el coseno de θ es negativa. Y después aquí, esta circunferencia se extiende y ahora tomamos hacia este punto. Igual el radio vale 1, su proyección ahora es hacia abajo en el eje y su proyección en el eje x hacia acá es negativa también. Entonces, lo que vale x es el coseno, lo que vale y en el tercer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, y aquí decimos que seno de θ es negativo y el coseno de θ también es negativo. Y por último, si tenemos esto, obviamente se extiende, llega hasta acá, entonces tenemos un ángulo que está apuntando hacia acá y su proyección sería de este lado en x y de este lado en y, hacia acá. Entonces, el seno es negativo, seno de θ es negativo y el coseno de θ es positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Para el ejercicio 35 nos pide determinar cuáles de las funciones que muestran, que no muestran, simplemente que ya se tienen definidas, son pares o impares. Entonces, decimos que una función es par si se cumple la siguiente condición, que f de menos x sea igual a f de x. Esta sería una función par. Una función impar cumple con esto, que f de menos x es igual a menos f de x. Y otra manera de verlo, la función par normalmente, si tenemos así una función, si la tenemos por ejemplo así, es par si lo que está a la derecha del eje y es exactamente igual a su reflejo, o el eje y es una especie como de reflejo. Entonces, si tenemos una función tal vez de este estilo, entonces su reflejo sería algo así. ¿Vale? Entonces, eso sería una función par. Una función impar es una rotación a 180 grados. Es decir, si por ejemplo tenemos otra vez nuestro eje es este, x, y tenemos una función así. Y si la giramos 180 grados, es decir, todo lo giramos completamente hacia abajo. Entonces esto se vería así. ¿Sale? Eso sería una función impar. Otro sería, si tenemos una función, por ejemplo, así, no sé, así, esta se vería así, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la rotación, los tipos de funciones impares. Entonces, pues nada más tenemos que entender cuáles de las funciones trigonométricas son pares e impares. Nosotros ya habíamos revisado la función trigonométrica seno y sabemos que la función trigonométrica seno es en pi, aquí es 2pi y aquí es pi medios, perdón, es pi medios y aquí es 3pi medios. Entonces, la función alcanza su alto, aquí es 1, aquí es menos 1 y aquí lo alcanza la función seno, empieza aquí, llega hasta este punto, toca aquí 0, llega hasta este punto y toca aquí 0. Entonces la función hace esto. Esa es la función seno. Si yo la roto 180 grados, entonces algo más o menos por aquí quedaría. Entonces, esta no es una función par, es una función impar. El caso del coseno. El caso de coseno es así. Tenemos la gráfica. La gráfica es XY y nosotros decimos que esto es
este es pi, este es 2pi, y entonces este es pi medios, este es 3pi medios, 3pi medios. Entonces el punto más alto lo alcanza aquí en 1 y este es menos 1. Aquí empieza. Su 0 lo tiene aquí, aquí vale menos 1, aquí, y este hace exactamente lo mismo de este lado. Entonces, esta función sí es par, la función coseno. Este es sen de x y este es coseno de x. Y ahora, la tangente no es par ni impar, porque la tangente es algo así. La tangente es pi entre 2, aquí es pi, aquí es 3pi medios, aquí es 2pi. Y aquí tenemos asíntotas. La gráfica hace esto, aquí tiene asíntota, y la gráfica hace esto. Tiene infinitas asíntotas y también es creciente. Entonces, esa función es impar, así que no tenemos, en este caso no tenemos una reflexión, no tenemos lo que tiene la parte derecha del eje de las y's, no es lo mismo que tiene la parte de las negativas, de las x negativas. Entonces, ¿cuáles serían las otras dos funciones pares o impares? Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí la función inversa aritmética es la cosecante. La cosecante es así. Es de esta manera. Y esta tiene asíntotas aquí, en pi, en 2pi. Tiene asíntotas. Aquí si este es menos pi, aquí es menos pi, aquí también tiene asíntotas. Y hace esto. Esta es una asíntota. Y hace esto. Entonces, lo que está dibujado en rojo, esa es la gráfica de la cosecante. Esta. Son curvas así, como parábolas. Y la función secante sería aquí. Aquí tiene asíntota, aquí tiene asíntota, aquí también tendría asíntota en este punto. Y la función es así. Parábola, 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 parábola. Por lo tanto, las funciones que son pares es el coseno y la secante. Y esto es el inciso B. Y hasta aquí dejamos este video. Gracias por haber visto la solución de la guía. Seguimos resolviendo todos los demás ejercicios. Así que, pues manténganse al pendiente. Seguiremos resolviendo la guía.